Buenas noches, licenciada. Buenas noches con todos. Queda buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Licenciada, buenas noches. Cita. Buenas noches. Ah, clases del día de hoy. Déjenme ver. Listo. Entonces vamos a hablar hoy del tejido conectivo. Recuerden que la semana pasada hablamos de nuestro tejido epitelial. ¿Quién recuerda el tejido epitelial? ¿Qué decíamos más o menos al respecto? Tal vez alguien recuerda, tal vez recuerdan las estructuras del tejido epitelial. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Mayrita. Tal vez recuerdan epitelial. ¿Qué decíamos del tejido epitelial? ¿Alguien tal vez? Actuación en clase. No todos tienen actuación en clase aún. Bien, actuación en clase. Entonces, vamos a hablar, pues, sobre, bueno, el tejido conectivo, ¿no? En cuanto al tejido epitelial, recuerden que decíamos que la función que tiene es obviamente de recubrir toda la superficie del cuerpo y también las cavidades y conductos del organismo. Es la función, ¿no? De nuestro tejido. Recuerden, el tejido epitelial pues recubre la superficie del cuerpo y las cavidades o conductos del organismo. Recuerden también que decía que teníamos dos grupos de epitelios. Teníamos el epitelio de revestimiento y teníamos el epitelio glandular. El epitelio de revestimiento, yo les decía que la función es de absorción y ser protectora. Y en cambio, el epitelio glandular, les decía que la función es la secreción de sustancias. Teníamos dos epitelios, de revestimiento y glandular. Hablando de nuestro epitelio de revestimiento, les mencionaba que obviamente la función es protectora y también en este caso de absorción, ¿no? Entonces, tengo yo tres tipos de epitelio de revestimiento, ¿no? Tenemos pues de varias capas o de una sola capa. Hablamos del epitelio simple y les decíamos que formaba una sola capa de células. Hablábamos del epitelio estratificado y les decía que está formado por más de una capa de células. Y hablamos del epitelio pseudoestratificado, el cual decíamos que las células tienen una distribución irregular, ¿no? Porque en el microscopio parecía en este caso el estratificado, ¿no? Este epitelio. Y de ahí el nombre de epitelio estratificado. Esto en cuanto pues a los tres tipos que tenemos, ¿no? En el epitelio de revestimiento. De ahí tenemos seis estructuras, se puede decir, en cuanto a nuestro tejido epitelial, que ya vimos nuestras seis estructuras. Tal vez alguien recuerde el nombre de alguna de ellas. Tal vez alguien recuerde el nombre de alguna de las estructuras.
Listo, teníamos el epitelio plano simple, teníamos el epitelio cilíndrico, teníamos el epitelio cúbico, teníamos al epitelio pseudoestratificado, teníamos al epitelio estratificado, teníamos al epitelio cilíndrico estratificado en este caso, y pues hablábamos de cada uno de ellos, ¿no? Que servía en este caso para diferente eh, función. Hablando del epitelio plano simple, en este caso, pues se puede decir que este epitelio tapiza la pared interna de los vasos sanguíneos y también pues de órganos como el corazón. En este caso, pues tenía el nombre de endotelio. Endotelio era el nombre de, de nuestra capa, ¿no? Que recubre en este caso todos los órganos como el corazón. Y pues también tenemos al epitelio cilíndrico, que decíamos que este epitelio presenta las microvellosidades intestinales. Y recuerden que les decía que nos ayuda obviamente a la superficie de absorción, nos ayudan estos microvellosidades para la absorción. De ahí el epitelio cilíndrico, ¿no? Recuerden, ¿qué es el epitelio cilíndrico? Pues el epitelio que presenta microvellosidades intestinales, que permite aumentar la superficie de absorción. Y hablando del epitelio cúbico, listo. Hablando del epitelio cúbico, pues tapiza las glándulas salivales. Recuerden que el epitelio plano, él tapiza la pared interna de los vasos sanguíneos y de los órganos como el corazón. En cambio, nuestro epitelio cúbico tapiza las glándulas salivales, el riñón, el páncreas, que obviamente... Licenciada, buenas noches. Perdón. Ah, buenas noches, Arturito, no hay problema. Estábamos en este caso pues hablando del epitelio cúbico, ¿no? Que es diferente al epitelio simple, como les mencionaba. De ahí pues tenemos a nuestro epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que les mencionaba que pues estos eran más complejos que los anteriores tres. Y les decía que la disposición de los núcleos produce una imagen más o menos similar, si ustedes ven, a cuando existen varias capas. Y por ello, pues se le denomina epitelio vibrátil. El epitelio vibrátil, pues recubre la mayor parte de las vías respiratorias. Y también tiene, vean, microvellosidades. El epitelio plano estratificado, decíamos que recubre la superficie externa de la mayoría de los vertebrados. Y pues forma la epidermis de la piel, nuestro epitelio plano estratificado. Recuerden que les mencionaba también que al formar la epidermis de la piel, al momento de que no tenemos esta epidermis de la piel, se le denomina mucosa, ¿no? Cuando no tenemos la epidermis. Y hablando del epitelio cilíndrico estratificado, pues este recubre algunas zonas del aparato digestivo en los vertebrados inferiores, ¿no? Y en los superiores, pues, estaba muy poco extendido normalmente, ¿no? En estas zonas de transición. Y finalmente hablamos del epitelio glandular. Recuerden que teníamos dos, el revestimiento que ya hablamos y ahorita el epitelio glandular, que recuerden, como su nombre mismo lo dice, constituye las glándulas, órganos especializados en la secreción y fabricación de estas sustancias, las cuales pues teníamos dos tipos, ¿no? Que vimos en la anterior clase. Teníamos los unicelulares y teníamos los pluricelulares. Hablando de los unicelulares, yo les mencionaba que teníamos o que se les denominaba glándulas calciformes y estas se encuentran en la pared del intestino delgado y segregan sustancias, obviamente. Recuerden que las sustancias que segregaban se denominaba mucus. Esto en cuanto pues a nuestras unicelulares, ¿no? Recuerden que el mucus
facilita el tránsito a lo largo del intestino y lo protege de la acción de las enzimas digestivas. Esto en cuanto pues a nuestro epitelio glandular unicelular. Y en cuanto al epitelio glandular pluricelular, pues colocábamos el ejemplo de la tiroides, que pues obviamente produce diversas hormonas, entre ellas la tiroxina. Y pues obviamente existen tres tipos de glándulas pluricelulares que vierten sus productos en diferentes lugares, se podría decir. Y teníamos tres, ¿no? Teníamos las exócrinas, las endocrinas y las mixtas. ¿Quién recuerda la diferencia entre exócrinas y endocrinas? Tal vez alguien recuerda la diferencia de las dos, de las exócrinas, de las endocrinas. Que las exocrinas son las glándulas lacrimales. Se encuentran en las glándulas lacrimales y las endocrinas es las que producen la hormona del crecimiento. Ya. Y en cuanto a sus diferencias, pues se puede mencionar que la una vierte todas las sustancias al exterior del organismo. La exócrina expulsa, en este caso, al exterior del organismo. Y la endocrina es, en este caso, pues, que las sustancias se quedan en el medio interno. Esa es la diferencia, ¿no? Y en este caso, pues, cuando nos dice Arturito, gracias los ejemplos, las exocrinas, que todas las sustancias que producen las expulsan al exterior del organismo, tenemos a las glándulas lacrimales. Y colocábamos el ejemplo, en este caso, de cuando lloramos, ¿no? Todas las sustancias que producen nuestras exocrinas las expulsa al exterior, que en este caso se les llamarían las lágrimas, en un ejemplo. Y en las endocrinas, perdón, que todo queda en el medio interno, en el interior, pues sería nuestra hipófisis, que pues obviamente produce en la hipófisis la hormona del crecimiento. Esto en cuanto a la diferencia de las dos, exócrinas, de ahí el nombre, pues obviamente las sustancias s- que producen, todas las expulsan al exterior. Y las endocrinas, pues todo se queda en el medio interno. Y las mixtas, ¿qué decíamos de las mixtas? ¿Quién recuerda? Se podría leer lo que está aquí mismo especificando, licenciado, que dice, las mixtas segregan dos tipos de sustancias diferentes, unas al exterior y otras al medio interno. En el caso del páncreas, que segrega jugo pancreático al interior del tubo digestivo, una zona considerada exterior al cuerpo. Y también segrega hormonas como insulina y glucagón a la sangre para el control de la glucemia. Eso, gracias, Arturito. Mencionábamos que las mixtas, como su nombre mismo lo dice, son sustancias que están pues tanto en el exterior como en el medio interno. Ejemplos, ya nos mencionaba Arturito, el páncreas, nuestras hormonas como la insulina, que también regulan en el medio interno. El páncreas medio externo, insulina medio interno. Y listo. Hasta aquí pues nos quedamos pues el día de la semana pasada. Y hoy vamos a hablar sobre el tejido conectivo. El tejido conectivo. Como su nombre mismo lo dice, pues obviamente vamos a hablar sobre la conexión en este caso de conjuntivo, adiposo, óseo, cartilaginoso. Todos ellos son en cuanto a nuestro tejido conectivo, ¿no? Se puede decir, pues, que nuestro tejido conectivo son un grupo de tejidos con funciones diversas. Todos estos tejidos que ya vamos a ver forman el tejido conectivo. Todos estos tejidos se unen entre sí con distintos órganos y se puede decir que ellos llenan los huecos y los espacios que existen entre los diferentes tejidos. Nuestros tejidos conectivos ayudan a sellar o a llenar estos espacios entre los diferentes tejidos y también nuestro tejido conectivo nos ayuda a,
En cuanto al soporte y movimiento, tenemos, como menciono, diferentes tipos conectivos. Tenemos el conjuntivo, el adiposo, el cartilaginoso y el óseo. Estos son variedades, ¿no? De tipos conectivos. Y se puede decir que todas estas características eh, tienen una gran variedad de sustancias intercelulares. Y por ello, pues vamos a ver, se puede decir en nuestro grafiquito, los componentes del tejido conectivo básico. Recuerden que les digo que son un grupo de tejidos. Entonces se puede decir que vamos a ver varios tejidos, ya que como menciono son un grupo de tejidos con funciones diversas. Los tejidos que tenemos son los conjuntivos, adiposos, cartilaginosos y óseos. Y se puede decir que ahora, como menciono, vamos a reconocer o vamos a conocer todos los componentes del tejido conectivo. Tenemos a nuestras células. Nuestras células están unidas a los fibroblastos, a los macrófagos y a los mastocitos. Todos ellos son la unión, en este caso, de nuestras células. En cuanto al tejido conectivo, las células tienen los fibroblastos, los macrófagos y los mastocitos. Los fibroblastos se puede decir que constituyen las fibras que forman las sustancias intercelulares. Estas tienen formas alargadas o estrelladas. Estos fibroblastos. Déjenme ver si voy a conseguir una foto de los fibroblastos para colocarles como son. Bueno. Ujujú. Sí, estamos. Ya. Tenemos aquí a los fibroblastos. Miren, como menciono, tienen forma alargada y estrellada. Aquí tenemos parecido más o menos a una estrella, ¿no? Los fibroblastos. Recuerden que los fibroblastos constituyen las fibras de forma, en este caso, que forman las sustancias intercelulares. Como menciono, tienen forma alargada o estrellada. Vamos a por aquí. Los macrófagos, en cambio, pues ellos se puede decir que son células de gran tamaño. Tenemos junto a los fagocitarias y tienen capacidades migratorias. Los macrófagos nos ayudan en este caso al sistema inmunológico. Los macrófagos. Déjenme ver los macrófagos. Los macrófagos. Aquí tengo uno que es tal cual. Así se ve en el microscopio. Un macrófago. Aquí tenemos un macrófago. Miren. Se ve tal cual, así en el microscopio. Así se ven los macrófagos. Como menciono, ellos nos ayudan en nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema inmunológico, los macrófagos, ¿no? Y también en este caso, pues han sido parte de nuestro tejido conectivo, los macrófagos. Recuerden, los macrófagos, pues, son células de gran tamaño, las cuales se puede mencionar que pueden migrar. Tal cual, ¿no? Están en el tejido conectivo, luego van, en este caso, al sistema inmunológico, migran nuestros macrófagos. Y déjenme buscar a los mastocitos. Mastocitos. Ya. Aquí tenemos a nuestros mastocitos. ¿Sí ven? Son células, en este caso nuestros mastocitos. Son células redondeadas
y contienen una gran cantidad de heparina y otras sustancias que intervienen en la coagulación de la sangre. Nuestros mastocitos nos ayudan, pues obviamente, a la coagulación de la sangre. Voy a colocarle, pues, junto con nosotros a los mastocitos. Listo. Vamos ahora a hablar en cuanto a la matriz. La matriz, hablando de las fibras, tengo al colágeno, a la elastina y a la reticulina. Tengo tres, pues, partes, ¿no? Fibras de colágeno, de elastina y reticulina. Hablando del colágeno, pues obviamente nos ayuda en este caso en cuanto a a la elasticidad. Recuerden que estas, hablando obviamente, son fibras consistentes. Nos ayuda el colágeno en cuanto a su elasticidad y nuestro colágeno también se le denomina fibras blancas. Esto por acción, obviamente, que generan colágeno. Una fuente de colágeno es la gelatina. ¿Quién más sabe alguna otra fuente de colágeno? Ejemplo en este caso. ¿Quieren dar algún otro ejemplo de colágeno? Dicen que las patitas de pollo. Muy bien, sí, son llenas de colágeno. También la sopa de... También también la sopa de la pata de vaca, la eh, gelatina sin, la gelatina natural. Ujú, gracias, Nelsito. Justo esa iba a mencionar. Esa también es buena fuente de colágeno, la sopa de las patitas de la vaca. Tiene demasiado colágeno, eso es muy bueno, ¿no? Para producir colágeno natural, porque de ahí obviamente existen también sobres que tienen colágeno, ¿no? Que en esos pues se coloca ese sobre en agua, se disuelve y se toma, lo cual es muy, muy feo, sabe feo. Para eso mejor pues eh, prefiero la gelatina sin sabor o la gelatina con sabor, pero bueno, en cambio la gelatina con sabor tiene mucho azúcar, lo cual igual también hay que cuidarse por cuestiones también de salud, puede provocar diabetes, mucho azúcar, ¿no? Entonces, pues mejor, creo yo, la sopa de, como nos menciona en el sitio, de la patita de la vaca. Es la mejor opción. Es rica, no sabe feo, como esos sachets que menciono de, bueno, no son, bueno, sí, son sobrecitos de colágeno que se disuelven, se puede decir, más o menos tienen la textura de la gelatina. Se disuelve en el agua y se toma, pero sabe feísimo. En cuanto a la gelatina, en cambio, pues tiene mucho azúcar. O podemos tomar la gelatina sin sabor, ¿no? Que esa no he hecho la prueba de, de probarla, pero también creo que debe ser fea. Y bueno, Es pues, buena, dicen, porque esa no mantiene azúcar, dicen. ajá, sí, sí, de sabor sola es fea. Sí es de sabor, es todo, pero no mantiene azúcar. Eso sí es muy bueno en ese caso. Y pues en cuanto a la sopa de las patitas, también es súper rica y tiene colágeno. Hablando de la otra, del otro ejemplo, en este caso de fibras, la elastina tenemos, ¿no? La elastina, pues, es una proteína fibrosa que puede, como su nombre mismo lo dice, estirarse. Una vez que ha terminado su función, en este caso de estirarse, recupera su forma original y a estas elastinas nosotras las denominamos fibras amarillas. Recuerden, al colágeno se le denomina fibras blancas. A la elastina, en cambio, se le denomina fibras amarillas. Como menciono, cumplen su función, obviamente, de estirarse, después de ello recuperan su forma. Y como menciono, pues se les denomina fibras amarillas y no se disuelven por cocción.
En cuanto a nuestras fibras denominadas reticulina, pues tienen la misma composición que las anteriores. Se puede decir que igual son elásticas, son estirables, obviamente, de ahí. Todas las fibras son elásticas, se estiran, regresan a su forma original, tienen toda la misma composición, la reticulina, ¿no? Y en cambio, estas se disponen como una red, más o menos. Déjenme ver para enseñarles la reticulina. Una fotito, voy a buscar. Ya, vamos a buscar. Aquí tengo a la reticulina. Recuerden, como menciono, es más o menos como una red. ¿Sí ven? Es como una red, la reticulina. Forma una red. Y tenemos pues nuestra red reticulina, que se disponen como una red. Hablando en cambio, ahora vamos a finalizar con nuestras sustancias no fibrosas. Tenemos a las mucopolisacáridos, a las sales y al agua. Tenemos tres igual tejidos, bueno, tres que forman parte igual del tejido conectivo. Tres sustancias no fibrosas que forman parte del tejido conectivo. En este caso, los mucopolisacáridos, las sales y el agua. Listo. Hablando de los mucopolisacáridos, pues se puede decir que son compuestos formados por una parte proteica y otra parte glucídica. De ahí el nombre. No sé si recuerdan, pero en primero vimos las biomoléculas. Hablamos de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, de los ácidos nucleicos, en los cuales pues tenemos y hablamos de nuestras proteínas y de nuestros carbohidratos, que también se le denominaban glúcidos. De ahí el nombre, ¿no? De mucopolisacáridos. Recuerden que los carbohidratos, yo les decía que eran su unidad básica, eran de los carbohidratos, eran la unidad básica, los monosacáridos, y de las proteínas, en cambio, eran los aminoácidos. Cuando se unían los carbohidratos con las proteínas, formaban estos nombres, ¿no? de, de mucopolisacáridos, también formábamos los glucolípidos al momento de unir, en cambio, los glúcidos con los lípidos, formábamos los glucolípidos. Ahora pues estamos uniendo un carbohidrato con una proteína, las cuales forman este nombre de mucopolisacáridos. Recuerden, como menciono, se une a través de ¿qué? De una parte proteica y una parte glucídica, que son los carbohidratos, o también llamados glúcidos, o también llamados azúcares, recuerden, ¿no? Y nuestras sales tienen en este caso, pues, son diversas como los fosfatos y los carbohidratos. Y en cuanto a las sustancias no fibrosas, como el agua, pues se puede decir que en este caso, pues estas sustancias no fibrosas que interactúan con el agua, pues son aquellas que pues no se puede decir que no cumplen en este caso una estructura fibrosa, de ahí el nombre. Y estas incluyen a las moléculas polares y no polares en cuanto al agua, ¿no?
Incluyen, como menciono, moléculas polares y no polares. También incluyen carbohidratos, lípidos y diversas proteínas globulares que pueden estar solubles o formar suspensiones coloidales con el agua. Recuerden, pueden formar moléculas polares, moléculas no polares. Ejemplo de las moléculas polares, pues recuerden que el agua es un disolvente polar, ¿no? Lo que significa que puede formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas polares, lo cual pues los carbohidratos y algunas proteínas globulares son ejemplos de estas moléculas polares que pueden disolverse en agua. Hablando, ¿no? En cuanto a las moléculas polares. Y en cuanto a las moléculas no polares, pues ejemplo pueden ser los lípidos, algunos aceites. No pueden estos disolverse en agua, ¿no? De ahí el nombre de no polares, porque obviamente no pueden interactuar con los enlaces de hidrógeno del agua y de ahí se hacen, obviamente no se disuelven. Y hablando de proteínas globulares, pues tenemos que ellas sí suelen ser solubles en agua y pueden formar suspensiones coloidales, ¿no? Esto en cuanto pues a nuestras sustancias no fibrosas como los mucopolisacáridos, las sales y el agua, que pues ya les doy, se puede decir, ejemplos en cuanto a a nuestras, a nuestras sustancias no fibrosas. Listo. Seguimos. Pues vamos a hablar un poquito de los principales tipos de tejidos conectivos. ¿Cuáles eran los principales tipos? Pues los conjuntivos, los adiposos, los cartilaginosos y los óseos. Vamos a ver los conectivos primerito. Después vamos con los adiposos, de ahí con los cartilaginosos y de ahí con los óseos. Entonces, en cuanto a nuestro tejido conjuntivo, que es el primero de los tejidos, nuestro tejido conjuntivo decirse que tiene la función de unir órganos y tejidos. De ahí el nombre de conjuntivo. Como menciono, nuestro tejido conjuntivo tiene la función de unir órganos y tejidos. Según la cantidad de fibras que lo constituyen, puede ser laxo o fibroso. Si yo le denomino laxo, es obviamente porque tiene pocas fibras. Y si yo le denomino fibroso, es porque tiene muchas fibras, muchas fibras. El laxo, que es el que tiene pocas fibras, se puede decir que recubre principalmente la superficie de los órganos y rellena los huecos entre ellos. El fibroso, en cambio, el que tiene muchas fibras, forma estructuras muy resistentes, que obviamente por su función son sometidas a fuertes tensiones. Ejemplo, pues los tendones. Los tendones son fibrosos, obviamente, ya que tienen muchas fibras. Ellos nos ayudan a, eh, a, a- a lograr estas fuertes tensiones, ¿no? Nuestros tendones. Repito. Entonces, hablando del tejido conjuntivo, pues el tejido conjuntivo tiene la función de unir órganos y tejidos. Según la cantidad de fibras que lo constituyen, puede ser laxo o fibroso. Laxo que decíamos que cuando tiene pocas fibras y fibroso, pues cuando tiene muchas fibras. Como menciono, el laxo recubre principalmente la superficie de los órganos y rellena los huecos entre ellos. El fibroso, en cambio, forma estructuras muy resistentes, que por la función, en este caso, son sometidas a fuertes tensiones, mencionaba, ¿no? Ejemplos, los tendones, en este caso. Son ejemplos de nuestros tejidos conjuntivos fibrosos. En cuanto a nuestro tejido adiposo, en cambio, en cuanto a nuestro tejido adiposo, pues se puede decir que es un tejido formado por células llamadas adipocitos, de ahí el nombre, ¿no?
Y pues están caracterizados por poseer una gran vacuola llena de lípidos, que obliga obviamente al núcleo celular a desplazarse hacia el extremo de la célula. Se puede decir que este tejido constituye la principal reserva de energía de muchos organismos, aunque también lo encontramos realizando funciones protectoras bajo la piel. Ejemplo de esto, pues alrededor de los riñones, del corazón, son algunos ejemplos en cuanto a nuestro tejido adiposo. Y hablando del tejido cartilaginoso, pues se puede mencionar que están formados por unas células llamadas condrocitos. Condrocitos. Hablando del tejido cartilaginoso, pues como menciono, están formados por células llamadas condrocitos. En las primeras épocas de la vida es el único componente de las estructuras esqueléticas. Y pues poco a poco, se puede decir ya al avanzar el desarrollo, es reemplazado por el tejido óseo. Primero suceden los condrocitos, primero están formados por los condrocitos y luego estos condrocitos son reemplazados por el tejido óseo. Este tejido cartilaginoso recubre todo el interior de las articulaciones y evita así los desgastes, ¿no? También se encuentra en el pabellón auditivo y también se encuentra en los extremos de la nariz. Este tejido cartilaginoso. Y finalmente, hablando del tejido óseo, en cambio, pues se puede decir que a las células de este tejido las llamamos osteocitos. Recuerden, a las cartilaginosas les llamamos condrocitos. Y en el tejido óseo, en cambio, a las células del tejido óseo las llamamos osteocitos. Los osteocitos, pues se puede decir que forman los huesos. De ahí el nombre, ¿no? De osteocitos. Este tejido forma los huesos y por lo tanto participan en el movimiento y en la protección de diversos órganos. Si es denso y sin huecos, lo denominamos compacto. Y en cambio, si presenta huecos, es esponjoso. Recuerden que pues muchos huesos presentan ambos tipos de tejido. Recuerden, si es compacto, se le denomina, ahí si es sin huecos, se le denomina compacto. Y en cambio, si presenta huecos, se le denomina esponjoso. Tengo yo pues dos tipos, ¿no? En cuanto a mi tejido óseo. Si es compacto, pues se le denomina, ahí si no tiene huecos, es compacto. Y si tiene huecos, pues es esponjoso. Y pues finalmente tenemos aquí parte de nuestras fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, que es en cuanto a a nuestro, a nuestros componentes que teníamos, ¿no? Miren, los condrocitos, los condrocitos eran en cuanto a nuestros tejidos de cartilaginosos, ¿no? Los condrocitos. Miren, aquí tenemos un condrocito, un condroblasto, los macrófagos que también son parte de los tejidos conectivos, los adipocitos, la célula indiferenciada en este caso que pues obviamente tiene en cuanto a conexión a todos nuestros tejidos conectivos. Los fibroblastos que también ya vimos, el fibroblasto activo que tiene pues fibras colágenas, fibras elásticas y fibras reticulares. Como menciono, las reticulares recuerdan que eran una red, ¿no? De ahí tenemos los osteoblastos, que era en cuanto a los tejidos